Buen día, mi nombre es Carrera Yain María Fernanda y el día de hoy expondré acerca del tema 4, titulado Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad para organizaciones productoras de piezas y piezas de recambio en automoción, de acuerdo a la norma 1001 en su versión 2015, que a su vez trae el subtema 4.6 Planificación y 4.7 Apoyo. Si bien, como ya lo mencioné, se abordará lo que es la planificación, que a su vez trae las acciones para abordar riesgos y oportunidades, en el cual se dice que al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y de esta manera debe determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de, primeramente, lo que es asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos, así como aumentar los efectos deseables, también prevenir o reducir efectos no deseados y finalmente lograr lo que es la mejora. Se dice que la organización debe planificar las siguientes acciones. Primeramente, las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades, y debe planificar la manera de integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad, así como también debe evaluar la eficacia de estas acciones. Se puede decir que las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y los servicios. Con base a lo anterior se desprenden dos notas, de los cuales la primera se dice que las opciones para abordar los riesgos pueden incluir evitar riesgos, asumir riesgos para perseguir una oportunidad, el eliminar la fuente de riesgo, cambiar la probabilidad o las consecuencias, compartir el riesgo o bien mantener riesgos mediante decisiones informadas. Mientras que la segunda nota corresponde a que las oportunidades pueden conducir a la adopción de nuevas prácticas, como lanzamiento de nuevos productos o apertura de nuevos comercios, incluso el establecimiento de asociaciones y otras posibilidades deseables y viables para abordar las necesidades de la organización o las de sus clientes. Ahora bien, se tiene el análisis de riesgos, igual perteneciente a la planificación, y se dice que la organización debe incluir en su análisis de riesgos como mínimo las lecciones aprendidas que se derivan de la retirada de producto del mercado, auditorías de producto, devoluciones y reparaciones de campo. Y también la organización debe mantener información documental como evidencia de los resultados del análisis de riesgo. Después se tienen las acciones preventivas, para la cual se dice que la organización debe establecer e implementar acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales con el fin de prevenir su aparición, y las acciones preventivas deben ser acordes con la gravedad de los casos potenciales. Si bien la organización debe establecer un proceso para reducir el impacto de los efectos negativos derivados de los riesgos que incluyan los siguientes puntos que se ven en pantalla. Primeramente, la identificación de no conformidades potenciales y sus causas, seguido de la evaluación de la necesidad de iniciar acciones para prevenir la aparición de no conformidades, así como el establecimiento y ejecución de la acción apropiada. También se tiene la información documentada de la acción realizada, seguido del inciso C, que es la revisión de la efectividad de las acciones preventivas ejecutadas, y finalmente la utilización de las lecciones aprendidas para evitar recurrencias en procesos similares. Después se tienen lo que son los planes de contingencia, y se dice que la organización debe considerar primeramente identificar y valorar los riesgos internos y externos asociados a todos los procesos de fabricación y equipos de infraestructura que sean esenciales para mantener los resultados productivos y asegurar que se cumplen los requisitos del cliente. También debe considerar el definir planes de contingencia considerando los riesgos y consecuencias para el cliente, así como también el establecer planes de contingencia que aseguren la continuidad del suministro en las siguientes situaciones, como pudiendo ser el fallo de un equipo clave, el desabastecimiento de un producto, proceso o servicio de suministro externo, o el corte de suministro, entre otros. Y el siguiente inciso corresponde al incluir como anexo al plan de contingencia un proceso de notificación al cliente y otras partes afectadas sobre el alcance y duración de cualquier situación que afecte las actividades del cliente. También se debe verificar periódicamente la eficacia del plan de contingencia,
por ejemplo, con simulaciones o cuando proceda. Del mismo modo, el realizar revisiones del plan de contingencia mínimo anualmente, actualizándolo cuando proceda. Esto quiere decir que dichas revisiones deben realizarse a través de un equipo multidisciplinar en el que participe la alta dirección. También se debe documentar los planes de contingencia y conservar información documental donde se especifiquen las revisiones realizadas y las personas que han autorizado los cambios. Pues bien, con base a estos puntos se tiene que los planes de contingencia deben incluir disposiciones orientadas a verificar que los productos fabricados continúan cumpliendo con las especificaciones del cliente tras un inicio de producción derivado de una parada de emergencia, así como en el caso de que la producción se detuviera sin seguir el procedimiento de parada establecido. Ahora bien, dentro de los objetivos de calidad y planificación para lograrlos, se dice que la organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad. Para esto, los objetivos de la calidad deben ser coherentes con la política de la calidad, también deben ser medibles, deben tener en cuenta los requisitos aplicables y deben ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente. También debe ser objeto de seguimiento, así como dichos objetivos también deben comunicarse y actualizarse según corresponda. Bien, la organización debe mantener información documentada sobre estos objetivos de la calidad, que son los que ya le mencioné. También se tiene que, al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar primeramente qué se va a hacer, qué recursos se requerirán, quién será responsable cuando se finaliza y también cuándo se finalizará, cuándo se evaluarán los resultados. Bien, ahora se tienen los objetivos de la calidad y planificación para lograrlos como suplemento. Se dice que la alta dirección debe asegurar que se establecen y mantienen objetivos de calidad para cumplir con los requisitos del cliente en las posiciones, procesos y niveles clave a lo largo de toda la organización. Si bien, para el establecimiento de los objetivos de calidad y objetivos de desempeño, ya sean internos y externos, que se definen anualmente como mínimo, como ya lo había mencionado anteriormente, deben tenerse en cuenta las conclusiones de la revisión de resultados llevada a cabo por empresa para todo aquello que concierna a las partes afectadas y sus requisitos clave. Ahora bien, se tiene el subtema 6.3, que se deriva de la planificación de los cambios. Y en este se dice que cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos cambios se deben llevar a cabo de manera planificada. Para esto, la organización debe considerar los puntos que se muestran en pantalla, que primeramente debe considerar el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales, también la integridad del sistema de gestión de la calidad, la disponibilidad de los recursos y la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. Ahora bien, el siguiente tema es el 7, que corresponde al apoyo, del cual surgen los recursos y también sus generalidades. Y para esto se dice que la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, la implementación, el mantenimiento y la mejora continua del sistema de gestión de la calidad. Para esto, la organización debe considerar lo que son las capacidades y limitaciones de los recursos, ya sean internos existentes, y también debe considerar qué se necesita obtener de los proveedores externos. Para el caso de las personas, la organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos. Para el caso de infraestructura, se tiene que la organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y así lograr la conformidad de los productos y servicios. Para esto, la infraestructura debe contar con lo siguiente. Primeramente con edificios y servicios asociados, seguido de equipos, incluyendo hardware y software, también de recursos de transporte, y debe considerar lo que son las tecnologías de la información y la comunicación. En lo que corresponde a la planta, instalación y planificación del equipamiento, se dice que la organización debe emplear un enfoque multidisciplinar que integre metodologías para la identificación,
y reducción de riesgos en la planificación del desarrollo y mejora de planta, instalaciones y equipamientos. Pues bien, al definir las disposiciones en planta, la organización debe primeramente optimizar el flujo y manipulación de materiales y el empleo adecuado del espacio en planta, incluyendo el destinado a la verificación de producto no conforme. También debe facilitar el flujo sincronizado de material cuando sea aplicable. Con base a lo anterior, o a lo que ya expuse de estos dos puntos, puedo decir que se deben desarrollar e implementar metodologías que permitan evaluar la factibilidad de fabricación de nuevos productos o procesos, y la planificación de la capacidad disponible debe ser una parte del análisis de factibilidad. Asimismo, las propuestas de modificación que afecten a procesos de producción existentes deben valorarse aplicando estas mismas metodologías. Acto seguido, la organización debe mantener la eficacia de los procesos, incluyendo reevaluaciones periódicas de los riesgos para incorporar cualquier cambio realizado durante la homologación del proceso. Y también debe tener actualizaciones del plan de control y verificación de la organización de puestos de trabajo. Para esto, el análisis de factibilidad de fabricación y la evaluación de debe considerar lo que es entradas en las revisiones por la dirección. Después, se dice que la organización debe determinar y proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos. Y aquí deben considerar lo que son distintos tipos de ambientes. Primeramente, el social, por ejemplo, el no discriminatorio, que quiera incluir un ambiente tranquilo o libre de conflictos. También el ambiente psicológico, que por ejemplo la reducción del estrés o la prevención del síndrome de agotamiento o el cuidado de las emociones de los trabajadores. Y también debe considerar el ambiente físico, por ejemplo, la temperatura, el calor, la humedad, la iluminación, entre otros. Pues bien, estos factores pueden diferir sustancialmente dependiendo de los productos y servicios suministrados. Y es importante considerar que donde se admita una certificación de tercera parte, según la ISO 45001, esta podrá ser utilizada como evidencia de que la organización cumple con los aspectos de seguridad del personal de este requisito. Ahora bien, se tienen los recursos de seguimiento y medición, que a su vez desprenden las generalidades, y se dice que la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice dicho seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los productos y servicios con los requisitos. Para este caso, la organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados sean primeramente apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas, y también debe asegurarse de que se mantienen para asegurar la idoneidad continua para su propósito. Para estos dos puntos, la organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito. Ahora bien, se tiene lo que es el análisis del sistema de medición, y para esto se deben realizar estudios estadísticos para analizar la variación existente en los resultados de cada tipo del sistema de inspección, medición y ensayo contemplados en el plan de control y vinculados a características críticas o especiales, tanto de proceso como de producto. Acto seguido, los métodos analíticos y criterios de aceptación utilizados deben ser conformes a lo previsto en los manuales de referencia relativos al análisis de sistemas de medición. Y es importante mencionar que si el cliente lo aprueba, pueden utilizarse otros métodos de análisis y criterios de aceptación. En este caso, la aceptación del cliente en relación a la utilización de métodos alternativos debe quedar registrada junto con los resultados del análisis que se han obtenido a través de sistemas de medición alternativos. Ahora bien, se tiene la trazabilidad de las mediciones, y para esto se dice que cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito o es considerada por la organización como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, el equipo de medición debe contar con las características que se muestran en pantalla. Debe calibrarse o verificarse o incluso ambas a intervalos especificados o antes de su utilización contra patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales cuando no existan tales patrones, y deben conservarse como información documentada
la base utilizada para la calibración o la verificación. También deben identificarse para determinar su estado y también deben protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de calibración y los posteriores resultados de la medición. Con base a estos 3 puntos, se tiene que la organización debe determinar si la validez de los resultados de medición previstos se ha visto afectada de manera adversa cuando el equipo de medición se considere no apto para su propósito previsto y debe tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario. Ahora bien, seguimos con los registros de calibración y la verificación, y para esto la organización debe disponer de un proceso documentado para la gestión de los registros de calibración y verificación. Y para esto deben mantenerse registros de las actividades de calibración y verificación que evidencien el cumplimiento de los requisitos internos, legislativos y normativos, así como los definidos por el cliente de todos los calibres y equipos de medición y ensayo. Siguiendo con lo anterior, se tiene que la organización debe garantizar que las actividades de calibración y verificación y sus registros correspondientes contemplan los siguientes puntos. Primeramente, las revisiones tras modificaciones del nivel de ingeniería que influyan en los sistemas de medición. También deben considerar cualquier resultado obtenido fuera de especificación en los equipos recibidos para su calibración o verificación y una valoración del registro para el uso previsto de un producto como resultado de una condición fuera de especificación. Del mismo modo, debe considerar si durante el uso, la revisión planificada o la calibración de un elemento de un equipo de medición y ensayo, se detecta que éste no está bien calibrado o es defectuoso, pues deben incluirse en el informe de calibración los registros documentales que avalan la idoneidad de las mediciones realizadas previamente con dicho equipo, incluyendo las fechas de última calibración de patrones y la fecha límite para la siguiente calibración. También deben considerar la notificación al cliente si se ha enviado producto o material sospechoso, así como las conclusiones de conformidad con las especificaciones tras la calibración o revisión. También deben considerar la comprobación de la revisión del programa informático empleado para el control del producto y proceso para considerar que está bien especificado. También el registro de las actividades de calibración y mantenimiento para todos los medios de control y ensayo, incluyendo aquellos equipos que sean propiedad de empleados, del cliente o de proveedores localizados en planta. Y finalmente deben considerar programas informáticos relacionados con la verificación de la producción y el control del proceso. Entre estos van incluyendo programas que estén instalados en los equipos, propiedad de empleados, clientes o proveedores localizados en planta. Ahora bien, se tienen los requisitos de laboratorio que derivan también los requisitos para el laboratorio interno específicamente, y se dice que el laboratorio interno de una organización debe tener definido su alcance, que incluye la capacidad para llevar a cabo los servicios de inspección, ensayo o calibración requeridos. Y este alcance del laboratorio debe incluirse en la documentación del sistema de gestión de calidad. Para esto, el laboratorio debe definir e implementar como mínimo los requisitos para lo que es la adecuación de los procedimientos técnicos del laboratorio, también para la competencia del personal del laboratorio, así como los ensayos del producto, la capacidad de realizar estos servicios correctamente y trazablemente también a las normas relevantes del proceso. Y en este caso, cuando no exista una norma nacional o internacional, la organización debe definir e implementar una metodología para verificar la capacidad del sistema de medición. También debe considerar si existen requisitos del cliente o si la revisión de los registros relacionados corresponde a esta. Algo muy importante mencionar es que la acreditación de tercera parte, según la ISO 17025, puede utilizarse para demostrar la conformidad del laboratorio interno de la organización con este requisito. También se tienen lo que son los laboratorios externos, que es la otra parte de los requisitos de laboratorio, y para esto se dice que las instalaciones de los laboratorios externos o comerciales, o también conocidos como independientes, deben corresponder al ensayo o calibración a una organización y deben tener definido el alcance del laboratorio, que incluye la capacidad para llevar a cabo los servicios de inspección, ensayo o calibración requeridos, así como una de las siguientes opciones. Lo que es el laboratorio
debe estar acreditado según la ISO 17025 o equivalente nacional e incluir los servicios de inspección, ensayo y calibración relevantes en el alcance de su acreditación. También debe verificar que existen evidencias que conforman que el laboratorio es aceptable para el cliente. Y es importante mencionar que cuando no existe laboratorio cualificado disponible para tratar un equipo concreto, los servicios de calibración pueden realizarlos el propio fabricante del equipo. En este caso, la organización debe asegurar el cumplimiento de los requisitos indicados en el apartado 7.1, 7.5.3.1, que también puede decir que la utilización de servicios de calibración distintos a laboratorios cualificados o laboratorios aceptados por el cliente también pueden estar sujetos a conformación por parte de la autoridad gubernamental si esto es requerido. Ahora bien, continuando igual con el apoyo y los recursos, se deriva lo que es el conocimiento de la organización, y para este se tiene que la organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios. Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposición en medida en que sea necesario. Y cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes, la organización debe considerar sus conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas. Para este se tienen dos notas importantes, y la primera dice que los conocimientos de la organización son conocimientos específicos que la organización adquiere generalmente con la experiencia, y es información que se utiliza y se comparte para lograr los objetivos de la organización. Y en la nota 2 se tiene que los conocimientos de la organización pueden basarse en dos cosas muy importantes. Primeramente, las fuentes internas, por ejemplo, la propiedad intelectual, los conocimientos adquiridos con base a la experiencia o las lecciones aprendidas de los fracasos y de proyectos de éxito. Y el otro inciso corresponde a las fuentes externas, por ejemplo, las normas, las academias, conferencias o recopilación de conocimientos provenientes de clientes. Ahora bien, se tiene la competencia, y para eso la organización debe considerar los siguientes puntos, lo que es determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta el desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad. También debe considerar el asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas. También, cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. Y finalmente, el conservar la información documentada apropiada como evidencia de la competencia. Para esto se tiene una nota muy importante y se dice que las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la formación, la tutoría o la reasignación de las personas empleadas actualmente. Dentro de este también se encuentra la competencia como suplemento, y se dice que la organización debe establecer y mantener un o varios procesos documentados para identificar necesidades formativas, incluyendo necesidades relativas a la concienciación y la capacitación de todo el personal que realice actividades que afecten a la conformidad con los requisitos del producto y proceso, y el personal que realice tareas específicas asignadas debe estar especialmente cualificado según se requiera, con particular atención a la satisfacción de los requisitos del cliente. También se tiene la competencia como formación para el puesto de trabajo, y se tiene que la organización debe capacitar a todo empleado con responsabilidades nuevas o modificadas que afecten al cumplimiento de los requisitos de calidad, a los requisitos internos o normativos y legislativos. Esto incluye tanto al personal temporal como al subcontratado, y el nivel de detalle de la formación para el puesto de trabajo debe ser adecuado al nivel de formación académica del personal afectado y la complejidad de las tareas a realizar en sus funciones diarias. Y para esto, el personal cuyo trabajo puede influir en la calidad debe estar informado sobre las consecuencias del no cumplimiento de los requisitos del cliente. También se tiene la competencia de los auditores internos, y aquí se dice que la organización debe disponer de un o varios procesos documentados para verificar la competencia profesional de los auditores internos, incluyendo los requisitos específicos del cliente. Y para esto, para información adicional sobre las competencias profesionales del auditor,
se debe consultar la norma ISO 19011. Ahora bien, se dice que los auditores del sistema de gestión de la calidad o los auditores del proceso productivo o los auditores del producto deben poder demostrar las siguientes competencias como mínimo para cumplir con esto. Primeramente, debe mostrar comprensión del enfoque basado en procesos de automoción para auditorías, incluyendo el análisis de riesgos. También debe mostrar comprensión de todos los requisitos específicos del cliente que sean de aplicación, así como debe mostrar lo que es comprensión de todos los requisitos de la ISO 9001. También debe mostrar comprensión de las herramientas básicas. Del mismo modo, debe considerar lo que es el conocimiento sobre cómo planificar y realizar, comunicar y cerrar lo que son hallazgos de la auditoría. Del mismo modo, debe checar lo que es la realización de un número mínimo de auditorías por año. Y finalmente, debe considerar lo que es el mantenimiento del conocimiento de requisitos relevantes basados en actualizaciones internas. Ahora bien, se tiene lo que es la competencia de los auditores de segunda parte, y para esto se tiene que la organización debe demostrar la competencia de los auditores encargados de realizar auditorías de segunda parte. Y dichos auditores de segunda parte deben cumplir con los requisitos específicos del cliente para la cualificación como auditor y demostrar como mínimo en las siguientes competencias fundamentales, incluyendo la comprensión de los puntos que se tratan en la diapositiva. Primeramente, del enfoque basado en procesos de automoción para auditorías, incluyendo el análisis de riesgos, también los requisitos específicos del cliente de la organización y los requisitos ISO 9001 e IAT relacionados con el alcance de la auditoría. También los procesos de producción aplicables susceptibles de ser auditados, incluyendo el ANFE de proceso y plan de auditoría y de control, las herramientas también básicas relacionadas con el alcance de la auditoría y el cómo planificar, realizar, comunicar y cerrar los hallazgos de auditoría. Después se tiene lo que es la toma de conciencia, y aquí se dice que la organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de los siguientes puntos. Primeramente, de la política de la calidad, seguido de los objetivos de la calidad pertinentes, así como también de su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, entre los cuales van incluidos los beneficios de una mejora del desempeño y las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad. También se tiene lo que es la toma de conciencia como suplemento, y se dice que la organización debe mantener información documental que demuestre que todos los empleados son conscientes tanto del impacto de sus actividades en la calidad del producto como de la importancia que dichas actividades tienen en la consecución, mantenimiento y mejora de la calidad, incluyendo los requisitos del cliente y los riesgos para el cliente que conlleva un producto no conforme. También se tiene la motivación y empoderamiento de los empleados, y se dice que la organización debe mantener procesos documentados para motivar a los empleados a alcanzar los objetivos de calidad, así como para realizar mejora continua y crear un entorno que fomente la innovación. Para esto, el proceso debe incluir la promoción de la concienciación tecnológica y de la calidad a través de toda la organización. Continuando con el punto 7, que desprende ahora el punto de la comunicación, se dice que la organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad, que incluyan lo que es el qué comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar, cómo comunicar y finalmente quién comunica. Después se tiene la información documentada, que desprende sus generalidades, diciendo que el sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir lo que es la información documentada requerida para esta norma internacional, y el siguiente punto dice que debe incluir la información documentada que la organización determina como necesaria para eficacia del sistema de gestión de la calidad. En este caso se tiene que la extensión de la información documentada para un sistema de gestión de la calidad puede variar de una organización a otra, dependiendo del tamaño de la organización, la complejidad de sus procesos o la competencia de las personas. Ahora bien, se tiene lo que es la documentación del sistema de gestión de la calidad,
y se dice que el sistema de gestión de la calidad de la organización debe estar documentado y debe incluir un manual de calidad que pueda estar formado por una serie de documentos, ya sean estos de forma electrónica o físicos. Y el formato y estructura del manual de la calidad es a discreción de la organización y dependerá del tamaño, cultura y complejidad de la organización. Y si lo que se emplea como manual de calidad es una serie de documentos, entonces debe mantenerse una lista de los documentos que componen el manual de calidad de la organización. Siguiendo con lo anterior, se dice que el manual de la calidad debe incluir como mínimo los elementos que se muestran a continuación, lo que es el ámbito del alcance del sistema de gestión de la calidad, incorporando detalles y justificaciones de los elementos que se excluyan. El inciso B dice que debe considerar o incluir los procesos documentados que se han definido para el sistema de gestión de la calidad o referencia a ellos. También los procesos de la organización y su secuencia e interacciones, ya sean entradas y salidas, incluyendo el tipo y grado de control de cualquier proceso subcontratado. Y también debe considerar un documento, por ejemplo, una matriz, que indique dónde se abordan los requisitos específicos del cliente dentro del sistema de gestión de la calidad de la organización. Para esto puede utilizarse una matriz de ayuda para vincular los procesos de una organización con esta norma del sistema de gestión de la calidad de automoción. Ahora bien, se tiene lo que es el subtema 7.5.3 que trae el control de la información documentada y se dice que este debe estar disponible y debe considerar que sea idónea la información para su uso y dicha información también debe estar protegida adecuadamente. Después se tiene que debe considerar lo que es la distribución, el acceso y la recuperación y su uso. Y también debes checar lo que es el almacenamiento y la preservación, incluida la preservación de la legibilidad. Y el inciso C corresponde a los controles de cambios, por ejemplo, el control de versión. Y finalmente la conservación y la disposición de dicha información. Para esto, la información documentada de origen externo que la organización determina como necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad se debe identificar según sea apropiado y controlar. Para esto se dice que la información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse contra modificaciones no intencionadas y con esto se tiene una nota que dice que el acceso puede implicar una decisión en la relación al permiso y solamente para consultar la información documentada o al permiso y a la autoridad para consultar y modificar la información documentada. Después se tiene lo que es la conservación de registros y se dice que la organización debe definir, documentar e implementar una política. Dicha política debe ser con base a la conservación de los registros y el control de registros debe cumplir con la normativa legal, reglamentaria, organizativa y con los requisitos del cliente. Para este caso, la aprobación de las piezas de producción, el registro de utillajes o los informes de diseño de producto y proceso, o también se deben considerar las modificaciones a estos. Para esto se tiene lo que es una nota que dice que la documentación de la aprobación de una pieza de producción puede incluir el producto probado y los registros de los equipos de ensayo aplicables o los datos de ensayos validados. Ahora bien, se tienen lo que son las especificaciones de ingeniería y para esto se dice que la organización debe disponer de un proceso documentado que describa la revisión, distribución e implementación de todas las normas y especificaciones de ingeniería del cliente y sus revisiones correspondientes basándose en la programación requerida por el cliente. Para esto, cuando un cambio en una norma o especificación de ingeniería conlleve una modificación en el diseño del producto, deben consultarse lo que son los requisitos previstos en la norma ISO 9001, específicamente en el apartado 8.3.6. Y ahora bien, la organización debería realizarse en un plazo de 10 días laborales a contar desde la recepción de la notificación de cambio de norma o especificación de ingeniería. Y con eso se tiene otra nota que menciona que el cambio de estas normas o especificaciones de ingeniería puede requerir que se actualice el registro de la homologación del cliente para una pieza de producción y cuando se haga referencia a dichas especificaciones en el registro de diseño o si dichas especificaciones afectan a documentos relacionados con el proceso de aprobación de la pieza de producción,
tales como el plan de control o el análisis de riesgos. Y finalmente presento lo que es mi conclusión. Y para concluir puedo decir que una vez analizado todo lo que se vio durante la presente exposición y viendo que se abordaron temas como, o subtemas como la planificación y el apoyo, se considera que estos puntos son muy importantes dentro del documento, ya que en ellos se encuentran los subtemas que aportan mucho valor a lo que es la implementación de dicha norma del sistema de gestión de la calidad del automóvil. Tal es el caso de lo que son las acciones preventivas, que forman parte de la planificación, o los objetivos de la calidad y la forma en que deben planificarse para cumplirlos. Y pues bueno, de manera personal, considero que esta ponencia es muy importante, ya que brinda la información necesaria para conocer los requisitos de un sistema de gestión de la calidad. En este caso, hablando específicamente para aquellas organizaciones que son productores de piezas y recambio en automoción o que se dedican a la industria automotriz. Y finalmente, presento lo que es mi referencia bibliográfica y esperando que esta ponencia haya sido de su agrado, me despido y eso es todo de mi parte. Muchas gracias.